Buenos días a todos. Bueno, me toca ser el primer orador, así que la idea es un poco comentarles en 2 años, entre 2 y 3 años, qué es lo que en nuestra empresa estuvimos viendo con captura de carbono, ¿sí? A partir de proyectos que empiezan a darse en el mundo, sobre todo de Estados Unidos, Canadá, Europa, bueno, empezamos a estudiar el tema para tratar de ayudar en nuestra empresa, viabilizamos proyectos. Entonces, nos metimos para poder ver esto. Entonces, yo les quería comentar, arrancando con esta foto. Esto es una planta de captura de carbono existente en Estados Unidos, se llama Petranova, está cerca de Houston. Y lo que se ve es, no sé si un poco la escala lo muestra, pero que es una planta muy grande. Esto está instalado en una central de carbón, o sea, una central eléctrica, y que se decidió tomar los humos y tratarlos para que el dióxido de carbono no vaya al aire. Como pueden ver, a ver si está acá, bueno, esto que está acá es una torre absorbedora de gases, ¿sí? O sea, de dióxido de carbono, y tiene aproximadamente unos 30 metros de lado por 100 metros de altura, ¿sí? Es una planta muy, muy grande y muy costosa, ¿sí? O sea, lo que queremos mostrar con esta foto es que la magnitud de los proyectos de captura son grandes, son importantes. Y, por ejemplo, en una central térmica, el área y el costo de instalar una de estas instalaciones tiene el mismo orden de magnitud que la planta que origina los gases, ¿sí? Bueno, esto realmente ya creo que lo conoce todo el mundo, pero solamente para digamos, ponerlo como introducción. El mundo genera cerca del año 2020 entre 30 y 40 gigatoneladas de CO2 por año, ¿sí? O sea, gigatoneladas son 1.000 millones de toneladas de CO2, ¿sí? Entonces, el mundo hoy genera cerca de entre 30.000 y 40.000 millones de toneladas de CO2. Esto es lo que genera los problemas climáticos. Entonces, hay consenso en que para el año 2050 hay que ir a cero o algo cercano. Entonces aparece el concepto de transición energética, ¿sí? ¿Cómo vamos desde hoy hasta ese momento bajando emisiones? Y también hay consenso de que no se va a lograr de una sola manera, ¿sí? Como se ve en la pantalla, tenemos que combinar energías renovables, o sea, electrificar la mayor cantidad de cosas posibles a partir de usar energías renovables. También existe la obtención de combustibles verdes o sintéticos. Esto es seguir utilizando motores y digamos, instalaciones que utilizan combustibles, pero que esos combustibles sean un poco más sustentables. Como decía recién, bueno, combustibles verdes o sintéticos, los verdes vienen de la biomasa, los sintéticos vienen de biomasa, pero también usando hidrógeno verde. El hidrógeno, que está en el medio en todos sus colores, que lo que hace es, digamos, utilizar como un vector energético a partir de energías renovables o de gas natural, por ejemplo, para el hidrógeno azul, generar un carrier, o sea, una sustancia que lleva energía de un lado al otro. Y por último, la captura de carbono, que en industrias, digamos, lo que se llaman en inglés hard to abate, son industrias que, digamos, emiten CO2 y no se puede de un día para el otro reemplazarlas porque no está la tecnología disponible. Entonces, bueno, lo que se puede hacer es, digamos, quemar combustibles fósiles, pero los gases que se generan, tratar de capturarles el CO2 y hacer algo con ese CO2, ya sea darle una utilización o disponerlo bajo tierra, ¿sí? Entonces, esto complementando el slide anterior, hoy el mundo, como decía, está entre 30 y 40 según la fuente, y para poder ir a un valor bastante bajo hacia 2050 hay que combinar cosas. Cosas me refiero a distintas metodologías de descarbonización. Dentro de ellas vamos a hablar de la captura de carbono. Como se ve en este gráfico, cerca de 5.000, 7.000, también depende de la fuente, es lo que se requiere instalar en el mundo, o sea, plantas
que procesen gases para quitarles 5.000 millones de toneladas al año de CO2. Para tener un orden de magnitud, yo ahí puse un ejemplo, una central térmica de gas de cerca de de 1 gigawatt de generación, 900 megas, emite cerca de 3 millones de toneladas, ¿sí? O sea, si yo una central de estas características, que es grande y costosa, la quiero descarbonizar, tengo que quitarle 3 millones de toneladas al año. Eso es un pedacito de los 5.000, 7.000 que hay que hacer por año. O sea, el potencial es enorme en el mundo en cuanto a tratar de buscar facilidades de descarbonización a través de la captura de carbono. Es una oportunidad, pero también una necesidad, ¿sí? Así que hay que darle empuje a esto. Digamos, hay proyectos que están operativos, otros en construcción, pero se requieren muchos más que se tienen que desarrollar. La tecnología de captura de carbono, en principio, se puede aplicar a cualquier industria, ¿no? O sea, cualquier industria que emita humo a través de hornos o motores está sujeta a que se pueda tomar esos humos, procesarlos y disponer los gases hacia la atmósfera más limpios. Entonces, aparecen 3 o 4 tecnologías de captura de carbono. La primera, que es la más común, se llama postcombustión, que es, tenemos un fuel, o sea, un combustible, que puede ser gas, un líquido, carbón, y con aire se genera una combustión que da energía. Los humos luego se tratan para poder quitar el dióxido de carbono. A esto se le llama postcombustión. Es la más común, la que más tecnología, digamos, ya establecida tiene. Luego tenemos la captura del aire, ¿sí? Esto es la captura más costosa que hay. En algunos países nórdicos digamos, hay proyectos, pero al ser tan costoso, por lo menos con las tecnologías actuales, digamos, no está siendo muy implementada a gran escala, ¿sí? Vamos a hablar mucho del concepto, como dice ahí, $800 la tonelada. O sea, el parámetro de cuánto cuesta remover una tonelada de CO2, ¿sí? En general es una combinación en un proyecto entre el costo de la planta que va a procesar los humos, o en este caso la captura del aire, que es, así como suenan las palabras, ¿no? Se toma aire, pasa por un sistema que lo que hace es absorber CO2. O sea, en este caso la captura del aire no es que trata humos, lo que trata de hacer es limpiar el aire ya existente. Y el concepto decía de costo entre lo que sale una instalación y lo que sale operarla, es lo que da en un ciclo, no sé, de 20 años, cuánto cuesta cada tonelada removida, ¿sí? Y esto es súper importante porque es lo que viabiliza los proyectos. Hay tecnologías de postcombustión que salen 30, 40, 50 dólares la tonelada de CO2 removida. La captura del aire está en torno a 800, 1000, o sea, es mucho más costosa. Hay algunos esquemas, digamos, de proceso de cómo se logra eso, ¿no? A través de algunos ciclos que se utilizan compuestos químicos que, digamos, forman carbonatos y esos carbonatos después se reemplazan por otras sustancias y en forma cíclica van, digamos, capturando CO2. Luego tenemos, que antes lo mencionó la secretaria, el hidrógeno azul, que consta de, o a veces llamado precombustión. ¿Por qué precombustión? La diferencia entre precombustión y hidrógeno azul es, o sea, siempre hay hidrógeno azul, pero la diferencia es si yo al hidrógeno azul lo quemo para generar energía. En ese caso le llamo precombustión, que es, yo tengo un combustible, pero en vez de quemarlo directamente, primero lo transformo químicamente, ¿sí? Lo transformo en dióxido de carbono e hidrógeno, ¿sí? Si yo a esa mezcla de gases le quito el dióxido de carbono, a través también de un proceso de captura, me queda hidrógeno solo. Ese es el hidrógeno azul. Y si ese hidrógeno lo quemo, que era para el concepto de si yo tenía un combustible que quería generar energía, bueno, ahí hablo de precombustión, ¿sí? Porque obtengo, o sea, el dióxido de carbono lo quito antes de la combustión. ¿Cuál es la ventaja de tener este esquema respecto a una postcombustión? En que
El dióxido de carbono, cuanto más diluido está, es más complicado quitarlo del gas que estoy procesando. Entonces, una combustión clásica de, por ejemplo, gas natural con aire, genera un dióxido de carbono que quizás está en el aire en un 4%. Entonces, eso es muy costoso de sacar. En cambio, si yo primero al combustible lo transformo en hidrógeno, tengo una mezcla de hidrógeno con dióxido de carbono. No hay oxígeno y no hay aire. Entonces, ese dióxido de carbono quizás está en el 30% de composición. Entonces, es más fácil quitarlo. Y también aparece el concepto de presión. Cuanto más comprimido está el gas, es más fácil quitarle el CO2. Esto es porque tiene que ver con también el tamaño de los equipos. O sea, con dos cosas. Cuanto más concentrado, el sistema que va a tratar de quitar el CO2 le va a ser más sencillo. Y también porque los equipos son más chicos. Los gases son inversamente proporcionales a la presión, el volumen, ¿sí? Entonces, si yo tengo una corriente de humo en un horno, ese humo está atmosférico. Entonces, tratar esos humos requiere equipos muy grandes. En cambio, si yo tengo una mezcla de gases que está a 20, 30 veces la presión atmosférica, los equipos que los procesan son mucho más chicos. Y donde dice conversión, es un proceso que se da a presión. Entonces, también logra que la captura sea mucho más económica. Ahora, también tengo que poner todo un sistema de conversión y eso también es costoso. Así que bueno, esto se está dando y está más o menos a los mismos niveles que la postcombustión, con un pasito más atrás en cuanto a su avance. Y luego aparece la oxicombustión, que viene más atrás en tecnología, pero también ganando algo de terreno. ¿Qué es la oxicombustión? El concepto de concentración. ¿Por qué el CO2 sale tan diluido en una combustión? Por el exceso de aire. En cambio, si yo hago una combustión de un combustible solo con oxígeno puro, los gases, digamos, de la reacción química es agua y dióxido de carbono, y el agua es fácil de quitar. El tema es que necesito purificar aire para tener oxígeno puro, que es costoso, y también todos los quemadores y hornos tradicionales no están preparados para quemar oxígeno, usan aire. Entonces se necesitan desarrollar calderas y hornos y quemadores especiales. Entonces, si nos concentramos un poquito más en las tecnologías de postcombustión, que son las que más se utilizan, tenemos a su vez distintas formas de tratar los humos, ¿sí? Lo que más se usa son, o lo más, digamos, de grado tecnológico avanzado, son las plantas de aminas, que es el primer esquema que está ahí, donde el gas se hace pasar por una torre absorbedora, por el fondo de la torre se inyecta el gas, el humo, por el tope se inyecta líquido, que es amina, que es un compuesto, que es afín al dióxido de carbono. Entonces, digamos que lo secuestra. Ese líquido que se lleva el dióxido de carbono, luego necesita todos otros equipos para regenerarlo. Y se obtiene como subproducto dióxido de carbono puro. Y ese dióxido de carbono hay que hacer algo, o se lo usa para otra industria, o hay que sacarlo de la planta y depositarlo en el subsuelo, que después en otras charlas se va a explicar esto con mucho más detalle. Después aparecen otras tecnologías. Por ejemplo, la que está arriba a la derecha es una tecnología de adsorción, donde el humo se pasa por unas membranas, es una especie de filtro que va, capturando el dióxido de carbono y esa estructura va girando para capturar y después con vapor se desorbe lo que se absorbió primeramente y así en forma cíclica. También abajo a la derecha, eso es un esquema de captura criogénica. Si al humo uno lo enfría a temperaturas bastante bajas, el dióxido de carbono se solidifica. Entonces lo puedo separar y después si lo recaliento tengo mi subproducto y el humo está purificado. Esa tecnología está avanzando, pero también no tiene la madurez necesaria en forma industrial como tiene las plantas de aminas. Y por último, a la izquierda abajo, son como membranas, ¿sí? Que son una especie de filtros que se hace pasar el gas por cada uno de esos filtros y retiene CO2, y eso opera a presión. Acá hay un gráfico de costos que mencionaba antes. Esto es del
del Instituto de Energía, que se va obviamente actualizando, pero lo que dice es que cuanto más concentrado está el dióxido de carbono, que es el eje el eje X, es más económico remover dióxido de carbono. Y esto está muy asociado a cada industria, ¿sí? Ahí menciona, por ejemplo, que en el orden del 15%, eso está en kilopascales, pero es análogo a porcentaje de composición. Empresas de cemento, empresas de o sea, lo que son las acerías, centrales a carbón, tienen dióxido de carbono más concentrado, entonces es más económico removerlo. En cambio, por ejemplo, un ciclo combinado que quema gas natural en una power plant está mucho más diluido y es más costoso removerlo. También las barras indican escala, o sea, dentro de una composición es más económico, obviamente, hacer un proyecto grande por cada tonelada que quiero remover que uno pequeño. Esto explica por qué los proyectos que se tratan de desarrollar son grandes, porque a baja escala el costo aumenta significativamente y no son rentables. Para finalizar, yo quiero destacar esto que está acá, que son, primero, ¿en dónde estamos en la actualidad? O sea, ¿qué se está haciendo en el mundo? Plantas de postcombustión, como la que mostramos una foto al comienzo, que es PC, ¿no? Plantas de combustión, plantas de aminas, y en un futuro cercano otras tecnologías. Empiezan a darse estas tecnologías criogénicas o de, por ejemplo, estas tecnologías rotativas, ¿sí? Pero siempre desde el punto de vista de postcombustión. Las economías de escala. Acá es importantísimo lo que se está dando, por ejemplo, en el norte de Europa, que son los hubs, o también en Estados Unidos, en Texas o Luisiana, que es, si una empresa tiene que desarrollar la captura de carbono, pero además tiene que ver qué hacer con ese dióxido de carbono, y se empieza a complicar. Entonces, donde se hace sinergia común es donde hay industrias que van emitiendo, capturando, y un hub, o sea, un ducto, por ejemplo, que colecte de cada industria el dióxido de carbono y eso después se disponga en forma integral, ¿sí? Y es fundamental acá los estados, ¿no? Porque son los que viabilizan que se den proyectos en conjunto a través de incentivos y otras digamos, maneras de lograr que los proyectos se desarrollen. Modularización también, o sea, que las plantas se hagan lo más fáciles posibles, ¿sí? En forma fuera a veces del sitio donde hay que instalarlas. El tema de utilización, ¿sí? A veces, como recién decía, hay plantas que han estudiado hacer captura de carbono y dicen buenísimo, pero después cuando tienen que ver qué hacer con el dióxido de carbono, no es sencillo, quizás depositarlas bajo suelo está lejos de donde se emite el dióxido de carbono. Entonces siempre hay que tener el concepto de CCUS, ¿no? O sea, captura de carbono, utilización y luego storage. Entonces, la industria de la utilización del CO2 tiene una limitante histórica, empresas de alimentos, de gases, pero el mercado es muchísimo más chico de lo que el mundo genera dióxido de carbono. Entonces hay que buscar nuevas industrias en las cuales se pueda usar ese compuesto. Es muy importante entender que para cada tipo de industria el dióxido de carbono puede ser más fácil o más complicado según la concentración. La parte de innovación tecnológica. Acá es donde es muy importante el aporte de universidades y otras entidades que buscan sacarle cada décima de mejora en cuanto a costo, en cuanto a eficiencia, lo que se llama un game changer, ¿sí? Las plantas de captura de carbono existen hace muchos años, las plantas de aminas que se usan para otros procesos, en refinerías, en plantas de gas, ¿qué es lo que tienen? Que son costosas, y más cuando tratan humos a baja presión. El tema es que justamente lo que se está tratando es buscar pequeños cambios que generen que cada día sean más viables desarrollar las plantas, ¿sí? Y estos tres últimos conceptos, aprender mientras se hace, ¿sí? Hay que copiar el camino de las renovables, que hace 20 o 30 años eran un sueño y hoy en día tienen el mismo costo que otras fuentes de energía eléctrica, entonces hay que ir haciendo a poco para ir mejorando, ¿sí? Después el concepto de desarrollo colaborativo,
es buenísimo todos los que estamos acá, eso es desarrollo colaborativo, ¿sí? O sea, cada empresa, ya sea productora de gas o tenga tecnología o otras cuestiones, digamos, otros roles, que hayan redes de contactos y de proyectos en conjunto. Es la única manera de que esto avance. Y por último, el tema de los incentivos. Digamos, la única manera de viabilizar la descarbonización, no solo para captura de carbono, sino para hidrógeno y otras cuestiones, es a través de los incentivos que dan los estados, que hacen que las empresas estén dispuestas a invertir y descarbonizar, ¿sí? O los green premiums, que son compuestos, o mejor dicho, productos que son de baja huella de carbono, porque lo piden los países que tienen regulaciones más restrictivas en cuanto al dióxido de carbono. Entonces, en países de Sudamérica es muy importante los incentivos a la industrialización de la transición energética, porque de esa manera pueden permitir que países a los cuales se les exporta materias primas sean de bajo contenido de carbono para que puedan ser certificados en los países después donde se van a usar. Después yo voy a enviar por correo, porque es una presentación adjunta, algunos datos de una planta para que se tenga magnitud de lo que implica, ¿sí? En cuanto a tamaño, costo y consumo de utilidades, ¿sí? Así que bueno, espero que la presentación les sea útil. Obviamente sea compartir esta presentación como todo el resto. A disposición 100% a través del mail que puso Daniel para consultas. Se van a responder una por una. Y bueno, le paso la palabra a Josefina, que nos va a hablar de cómo disponer del CO2. Gracias.